Día de hoy, martes, ¿no es cierto? Trabajamos desde primero los modelos predictivos. ¿Quién va a jugar hoy? Hay dos voluntarios. Catch and Dog Hunt. De ley Catch and Dog. Yo no, pero yo no creo que sí. Este es juego de Nintendo, ¿no? De la consola de Nintendo. Tienes que utilizar el mouse para disparar los patos. En esta versión, en la versión original, no utilizabas el mouse, sino utilizabas una especie de pistola, ¿cierto? Con una tecnología súper interesante para la época que se basaba en detectores de iluminación. Yo les dejé acá el enlace de cómo funcionaban estas pistolas. Sobre todo quienes están intentando diseñar nuevos controles. Entonces, esta era la pistola del Nintendo, ¿no? Y cada vez que tú disparabas un pato, se encendía un cuadro blanco. Entonces, lo que tenían estas pistolas era un sensor de iluminación que detectaba como los cambios, los altos cambios de contraste y te permitía cachar si es que le disparaste finalmente o no al pato. Pero ahora vamos a jugar la versión netamente digital. Uy, está como desfasado Está desfasadazo. Eso, toma. Estamos cachando, ¿no? Desde los objetivos, reglas, procedimientos. Creo que está como un poco lento porque le estoy dando a todos los patos y no es tan fácil. O sea, más o menos como que estuviera haciendo trampa, pero... voy a sacar puntaje perfecto. Está un poco lento. Hasta suena, ¿no? Como un poco raro. No he apagado la computadora la semana. Esta es la estrategia para ganar en los juegos contra ustedes. Ya. 6,500 más de este pato. $16,500, mijos. A ver. La Cris ya. Cris, ¿lista para jugar? Cris y José, que creo que fueron los primeros jugadores. Ya le abro, profe. Espérame. O sea que sí parece que tengo estudios, dicen. Sí, pero parece como un estudiante. Yo la primera vez que le vi pensé que era un estudiante nomás. Ajá, el estudiante vago que no se graduaba. No, en sí como venía con su bicicleta hacia la universidad, pues yo pensé que era estudiante nomás. Claro. Hashtag no Gabo me también gradué. parece estudiante, solo El cuando Gabo se también, quita el solo gorro cuando se ya. quita. Sí, Ajá. ¿Verdad? tiene más energía que todos nosotros juntos. Hasta la profe también. La Carlita. Sí, ella también parece estudiante. Hasta el Jaime, digamos. También. A él sí, sí se pone su traje y su formal es él. Click to start. Ya le puse, profe. Ya no vale.
Es porque le pusiste pausa, ¿no? No. Pero estoy dando clic y no funciona. Refresca la página. Refresco. Ya, play now. Eso. Esta clase viene auspiciada por Viaja a Bogotá desde $150 en Wingo. Ya. Prueba otro Ya. navegador. Estás desde Safari, ¿no ves? Ajá. Prueba otro navegador, Chola. A ver, déjame coger y copiar. A ver, porque no me funciona. Javo, una cosa. Dime, Pato. Yo por tema de trabajo, mañana y el jueves no voy a poder estar en clases. Ya, Pero igual, o sea, me mantengo al tanto. de una. Eso. De una. Igual todas las clases grabadas, Cholo. Ahí sigues el link. Ya. Y nada. Muy buenas. Ya pude ver. Ya. De ¿Sí una. se ve? Sí, se ve. Eso, bien. Está más rápido. Sí, hasta suena. Buena, Cris. Vamos cachando cuál es el reto en el juego, en este caso. ¿Cuál es el reto? ¿Dónde está? Acuérdense de los retos puros. Es reflejos, ¿no? Ujú. Claro, totalmente. Totalmente reflejos, ¿no? Bien. Súper, Cris. Hijo de madre. 7,500. ¿Por qué tú sacaste 7,500? Te van a Me dar bono gané, de 10,000. profe. Te van a ¿Por qué sacar no dejé que se vayan los 17,500. partidos? 17,500. Bien, Cris. ¿Por qué tienes más puntos que yo? Si hicimos lo mismo. Le dio en el ojo y ahí contaba más. Ajá. Súper, gracias, Cris. José, la tienes fregadísima. Ya practiqué ya. A ver. Ya si con práctica no nos ganas, hijo. También sacó 17,500. Pero tenemos que ver, pues. Tenemos que ver. Si no parece que es solo un screenshot. Sí, yo no había jugado antes, profe, la verdad. A ver, ahí va. Vamos, 1,000. 1,500. Se acerca, se acerca. Hay que poner nervioso al José para que no. Cuidadito, vayas a fallar una bala. Lo más rápido que puedas. Concentración, José. Ese man, antes de que llegue al árbol. Piensa en su familia, en la familia de los patos, mijo. $7,500 otra vez. Bono de 10,000. Muy bien, chicos. Ay, buena, José. Yo como Polito Vaquerizo, el eterno perdedor, dice. Ya, pues, entonces, ¿cierto? Estamos pensando
como en esta lógica. La dificultad radica en que, ¿cierto? Pensamos como desde los reflejos, pero si quieren como analizar de una manera como algo más técnica, ¿cierto? Tenemos este objetivo que es al que tenemos que llegar a disparar y por otro lado tenemos la mira. Mientras más lejos se encuentre el objetivo de la mira, es más difícil. Y por otro lado, mientras más pequeño sea este objeto, va a ser igual de complicado. Esto se encuentra todo descrito a través de la ley de Fitts. Y con esto vamos a empezar a entender cuáles son los modelos predictivos que por un lado están planteados para pensar y proponer cómo realizar acciones más sencillas en los procesos interactivos, pero que en este caso corresponden más bien a lo contrario, ¿no? Cómo volver más difícil el juego, o cómo hacerlo de manera, Fitts, lo. Ya me borraron el video de la ley de Fitts. Nada. Vamos a ver este del grupo Would you Norman y believe that Norman. one of the most important, fundamental, and common sense laws of design is also one of the most frequently ignored? We can't believe it either. You may or may not have heard of Fitz's law, but if you've designed any interfaces, you've almost certainly used it. A researcher named Paul Fitz created a model that describes how quickly people can select a target. It's important to know this law if you're designing websites, mobile apps, device interfaces, or even physical dashboards. Fitz's law says that the time to acquire a target is a function of the size of the target and the distance to the target. Entonces hasta acá, ¿no es cierto? La ley de Fitts parte del estudio que realiza este man para identificar cuán fácil puede ser presionar un objetivo dentro de tu pantalla. Entonces, los elementos, las variables que forman parte son los mismos que están incluidos dentro del diseño del videojuego, ¿cierto? Es mucho más difícil dar clic o seleccionar un objeto mientras más lejos se encuentre, en los términos de la distancia, y también en relación al tamaño, mientras más grande o más pequeño sea. Here's the equation. The important variables are the target and the distance to that target. A target is what the user is trying to interact with. Maybe it's a button to tap or a form field that needs to be clicked into. The distance to the target is how far away that target is from wherever someone starts out. Large targets that are close by have the lowest interaction costs, while small targets that are far away have the highest interaction costs. Here are a few common applications of Fitz's law. Buttons to complete an action should be close beside the active elements. Important actions should be larger so that they're easier to select. With menus, drop-downs, and any type of interactive list, shorter is better. This is a guideline rather than an absolute rule. Sometimes a list has to be long to show all of the options that users need to see. This seems like common sense, but it's one of the most frequently ignored laws of design. Remember that large targets and less time needed to find them keep interaction costs low. Súper. Entonces, ya pensemos como por un momento en mismo YouTube. ¿Cuál es el lugar más fácil para ubicar elementos con los que querramos interactuar? ¿Cuál es el lugar donde va a ser más sencillo ubicar elementos con los que querramos que nuestro usuario seleccione? La pantalla en el medio. La pantalla en el No. medio. O sea, ubicar elementos no, pero que se Ujú. vean, no. Pero es como instinto, ¿no? Que dándole al medio va a parar. No sé, es como, no instinto, sino que ya sabemos que está ahí. Entonces lo pusieron ahí por algo. Pero quizá alguien que apenas está empezando como que no va a saber que está ahí. Ujú. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cuáles son los lugares en donde podemos ubicar elementos que conviertan en un proceso más sencillo? Digamos como que en la esquina superior izquierda de nuestra pantalla,
Ujú. Ujú. Entonces, por lo general, las esquinas, ¿no es cierto?, son los lugares a los que es mucho más sencillo llegar, porque además no tienen un fin, ¿cierto? Tú mueves tu mouse hasta la esquina y ahí se queda. Entonces, por eso, yo qué sé, el botón de inicio de Windows está en la esquina inferior izquierda. Y los botones, los menús suelen estar como en los lugares, en las esquinas superiores, ¿no? Inclusive la Mac tiene como esta capacidad de incluir acciones dentro de sus esquinas, en que solo llegando a la esquina ya se genera una acción en particular. Sin embargo, el lugar más sencillo es cuando se desarrollan estos botones que acompañan a la posición de tu mouse en todos los lugares, ¿no es cierto? Han visto como los típicos ads, en donde ustedes tienen el mouse, intentan como escapar y les sigue persiguiendo siempre la opción a la que quieren cerrar, ¿no? Pero pensemos de nuevo como en YouTube, ¿cuáles son las acciones que más fácilmente vas a seleccionar? El botón de play, obviamente, que se encuentra en la esquina. El botón para ampliar, que van a estar como en las esquinas nuevamente. O inclusive toda la pantalla como un botón, que es lo que pasa con play y pausa, ¿no? Casi toda la pantalla es de un solo botón. Mobile apps. Entonces, mientras más pequeño sea, es más difícil llegar. Piensen en el botón que cierra los tabs, ¿no? El botón que cierra los tabs es un icono súper pequeño que es mucho más difícil de presionar que el botón para abrir un nuevo tab. Revisen como el área de trabajo de estos dos elementos. Más pequeño es más grande, ¿no? Hay igual como una forma de medir. Ustedes vieron la fórmula matemática. No estamos tan preocupados de la fórmula, sino de su implicación, ¿no? Entonces, sin embargo, con la ley de Fitts, tú puedes de alguna manera inclusive predecir el tiempo de movimiento que va a tomar a un elemento moverse de un lado al otro. Por eso que, por lo general, botones para continuar suelen ser más grandes, inclusive suelen tener una forma de botón más grande que el botón para poder leer los términos y condiciones dentro de un descargable, ¿no? Entonces, lee los términos y condiciones, es más chiquito, son solamente letras en cursiva con un pequeño delineado, mientras que el botón de continuar va a tener una caja, va a tener esta lógica de bevel and emboss, ¿no es cierto? Que te da como una tridimensionalidad y que va a ser mucho más grande y está en la esquina de la pantalla. Entonces, por un lado, partimos de este análisis de fits, que es súper importante para que ustedes identifiquen dónde ubicamos los botones en función de cuál fue la última posición del mouse. Entonces, pensemos, ¿no es cierto? Si es que yo tengo mi botón para continuar, que está justo debajo del icono de la mano, el siguiente va a seguir en el mismo lugar, ¿cierto? Me va a permitir avanzar sin la necesidad de moverme demasiado. Va a estar como justo en el lugar en el que yo lo necesito. Lo mismo si es que me voy hacia atrás, ¿no? Y por otro lado, los elementos que pueden ser como más peligrosos, dar clic, tienden a ser más pequeños, no solamente dentro del diseño gráfico, ¿cierto? Pensemos como en maquinarias, han ido al taller de carpintería, ¿cierto? Y han visto las máquinas, las máquinas como la sierra de bando. El botón de encendido de la máquina es pequeño, pero el botón que sirve para parar la máquina en caso de emergencia es súper grande, ¿no? Y es más vistoso. Entonces, mucho más fácil, te demoras menos tiempo en presionar un elemento que debe ser alcanzado de una manera más eficiente. Y no por equivocación, no por error. Eso en relación a la ley de Fitts. Por otro lado, hay otros dos modelos predictivos que nos interesa entender. El uno se llama GOMS, que corresponde a objetivos, operadores, métodos y selectores. Es muy parecido al análisis jerárquico de tareas. Y KLM,
que significa el modo de nivel de presión de una tecla, keystroke level mode. Entonces, ¿qué es GOMS, no es cierto? ¿Y qué es KLM? Partimos de la misma lógica en la que desagregamos una tarea y una actividad. En este caso vamos a intentar concentrarnos más en actividades específicas como seleccionar un bloque de texto de Word o abrir la cámara de tu teléfono. ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto se demoran y cuáles son los pasos para abrir la cámara de sus teléfonos? 3 segundos máximo. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuál es la acción que realizas? Depende del teléfono. En tu teléfono. Bueno, mi teléfono tenía un botón directo de cámara, en el cual solo presionaba y me mandaba directamente. La otra que sería en el otro teléfono es desbloqueo. Tengo dos opciones. La que estando bloqueado, solo subo y presiono la cámara, el icono de la cámara que me aparece y de una me abre la cámara. O si es que en caso que fuera desbloqueado, tendría que buscar este icono. Bueno, en este caso, si es que no lo saqué a la parte, ¿cómo decir? Al menú principal, tendría que abrir, como decir, todas las aplicaciones, buscarlo y hacer clic y abrir. Perfecto, perfecto. Entonces, cada uno de estos elementos forman parte de los operadores, ¿no es cierto? De estos procesos que tienen que ver con percepción o con selección, ¿cierto? Motores o cognitivos que soporta una interfaz. Y hay diferentes métodos, como planteó José. Una puede ser solamente desbloqueo el teléfono y selecciono la cámara. El otro puede ser busco como en la esquina inferior derecha. El otro puede ser doy doble clic al modo de bloqueo y se despliega la cámara. Hay varias opciones, ¿no es cierto? Hay varios métodos para conseguir el mismo objetivo. Entonces, en este caso vamos a ver dos métodos para poder mover, es un solo método, para poder mover texto de un lado al otro. Entonces, el objetivo principal es, en un editor de texto, cómo puedo mover texto de una sección a otra sección. Esto se divide en dos subobjetivos, el uno que es cortar y el otro que es pegar. Entonces, antes de cortar, tienes otro objetivo que es seleccionar el texto. Y para seleccionar el texto, lo que haces es mover el cursor a la palabra, dar doble clic a la palabra y verificar que se haya resaltado la palabra adecuada. Y después tienes que presionar el comando para cortar el texto. En este caso, mueves el cursor al menú, seleccionas editar, presionas el botón con el mouse, te desplazas hasta la palabra cortar y presionas nuevamente el botón. Ahora, el siguiente objetivo es pegar, ¿cierto? Te desplazas hasta la posición en donde quieres pegar el texto, mueves tu cursor de nuevo hasta el menú, presionas Edit, buscas dónde está la palabra pegar y vuelves a presionar. Todos estos procesos, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos ya de una manera súper automática, inclusive casi sin pensar. Tenemos varios métodos, ¿no es cierto? Tenemos varios atajos. Es muchísimo más sencillo presionar los comandos del teclado, ¿no? Pero cada una de estas opciones nos toma un tiempo. Entonces, vamos a hacer como este proceso basado en GOMS. ¿Quieren hacer en grupos o quieren hacer individual? Grupos. En grupos de uno. Grupos al azar o grupos... Ya, grupos al azar, en dos grupos. 5 minutos para tener la descripción de cuáles son los pasos basado en objetivos, subobjetivos y cada uno de los métodos, ¿no? O sea, el objetivo principal es abrir la cámara del celular.
compartan me refiero a verbalicen. Yo voy anotando, ¿ya? Ya, entonces tenemos Denme un segundito. como acción inicial prender el teléfono. Método 1. Ya. En Vamos a caso de asumir- iPhone, Asumir que... mande. Ya, dime. Ya, primera acción, prendemos el celular. Como acción continua, desbloqueamos, ya sea con huella digital o contraseña. Luego, teléfono desbloqueado, seleccionamos la cámara, porque siempre suele estar en la pantalla inicial. Seleccionamos la cámara y ahí se acabaría. En otro caso tenemos cuando la pantalla está bloqueada, accedemos a la cámara deslizando hacia alguno de los dos lados. Ya Ajá. puede ser derecho o izquierdo, porque en mi caso es de una manera y de otro. De pad me parece que se presiona, no se desliza. Desbloquear, ¿qué me dijiste? Perdona. En caso de que no desbloqueemos, solamente se desliza hacia un lado la pantalla para acceder a la cámara. Ya. Ya. Sí, Súper. Chicos del grupo 1, Permíteme compartir, por favor. Continúo. ¿Solo es eso? Yo también tenía otras. de una, a ver. Bueno, un poquito reforzando también otras opciones que tenemos que hacer es cuando se personaliza, ya viene personalizado de fábrica, que sería dar doble clic al botón de inicio, al botón de bloqueo, que sería este encendido y se redirige directamente hacia la cámara. El otro es desbloquear el celular, deslizar el dedo hacia arriba para abrir todas las aplicaciones, deslizar hacia abajo para ubicar el icono de la cámara, seleccionar el icono de la cámara, se abre la cámara. ¿Lo tienes El ahí otro- escrito? Sí, ¿Quieres pegarlo en el chat mientras nos sigues contando? Porfa, y yo copio y Ok. pego en la pantalla. y listo. El último que sería el otro que es sin necesidad de desbloquear el teléfono, sino que este solo se prende el teléfono sin desbloquear, deslizas hacia arriba el dedo y aparecen 4 iconos, que en el caso también en el Huawei aparecía así, que era el icono de escaneo, de cámara, linterna y otros más. Y seleccionabas directamente y ya se te abría. O sea, ya le pego. Eso. Súper. Súper, gracias, Cholo. Bacano. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? Tenemos primero como esta noción de entender que existen diferentes métodos. Pero después vamos entendiendo que hay objetivos de por medio. Entonces, de aquí hay objetivos de por medio. Estamos descritos a nivel de objetivos, pero todavía para llegar a entenderlo, ¿no es cierto? Y llegar a plantearlo como GOMS, hay que ser más específicos. El objetivo es prender el celular. ¿Cómo prendemos el celular? A ver, voy a copiar igual de acá. presionamos el botón de encendido. Voy a dejar aquí el método 3. Ajá. Entonces, lo que tenemos es que mantener presionado el botón de encendido. Y aquí vamos a esperar una respuesta del teléfono, ¿cierto? Esperamos a que se prenda. ¿Cuánto tiempo toma esperar a que se prenda sus teléfonos? Aproximadamente. Un segundo. Un O segundo. desde, Son 3 milésimos de o sea, si segundo. está apagado, Ujú. unos 3 segundos. 1, 2, 3, sí. 30 segundos. Tú dices solamente desde que está así, a que esté así. Ajá. Ya, ok. Está apagado, ¿Desbloquear unos o 30 segundos. apagar? Perfecto. ¿Cómo desbloqueamos el teléfono? Describamos un método para desbloquear el teléfono.
Huella. Bueno, no, es como más fácil, ¿no? Es lo más que se utiliza. Para escribir el PIN, ¿cómo harían? Como un patrón, ¿cierto? Lo primero que hacemos es observar. Lo primero que hacemos es verificar dónde se encuentran estos diferentes puntos. Entonces, esto es como un proceso cognitivo. Vamos a dejarlo así como proceso mental primero. Porque implica regresar a ver e identificar dónde están los 3 puntos, los 9 puntos. No podemos hacerlo sin regresar a ver el teléfono. El de los patrones. Antes era más fácil, ¿no? Cuando tenían botones, que podías chatear inclusive sin ver el teléfono. Pero ahora implica observar. Y después tienes que ubicar tu dedo sobre el primer pin y deslizar hasta completar el patrón, ¿no? Y finalmente verificas si se desbloqueó de manera correcta. Y después de que está desbloqueado, ¿cómo seleccionas la cámara? Nosotros pusimos deslizando, se topando la esquina derecha inferior y deslizando para arriba se abre directamente la cámara. Entonces, presionas el icono de la cámara y lo deslizas. Estamos hablando en infinitivo. Deslizar hacia arriba y verificar que se abrió la cámara. ¿Cierto? Aquí también iniciaremos con un proceso mental para revisar dónde se encuentra la cámara. Entonces, esta es una descripción que parte, ¿no es cierto?, de un objetivo principal que tiene que ver con abrir la cámara del teléfono. Una definición de cuáles son los subobjetivos: prender el celular, desbloquear el teléfono y seleccionar la cámara. Y cada uno de los operadores. Entonces, esto en teoría nos debería permitir identificar cómo hacer más eficientes cada uno de los procesos dentro de dentro del diseño de nuestro sistema interactivo, ¿no? Antes de diseñar la interfaz gráfica, nosotros tenemos claridad en cuáles son los pasos que queremos que ocurran. Y a partir de esto, hacemos nuestra propuesta de diseño gráfico, ¿no es cierto? Hacemos nuestra propuesta de interfaz. Y sobre esto también entendemos que cada persona va a tener un método diferente y que habrá personas que les cueste un poco más, que probablemente no seleccionan la cámara desde la pantalla de bloqueo, sino que tienen que entrar al menú, buscar la cámara y abrirla, o que habrá otras personas que tengan procesos mucho más sencillos, ¿cierto? Como el método 2, en el que solamente deslizando hacia el lado derecho ya accedías a la cámara. Cada vez que nosotros llegamos a generar estas descripciones, podemos al mismo tiempo identificar cuán fácil o difícil y cuánto tiempo le tomará a nuestro usuario completar estos procesos. Entonces, el trabajo de la percepción de la facilidad va a depender muchísimo del tema gráfico, del tema visual, ¿no? Qué tan grandes, qué tan visibles, qué tanta retroalimentación, cuán claro es el objetivo que tienes que cumplir. Y al mismo tiempo, la manera en la que opera GOMS, que es esto, ¿no es cierto? Goals, methods, ¿qué más era? Operators y selectors. Funciona junto a KLM, que es este Keystroke Level Mode. Entonces, KLM lo que tiene es una definición de cuánto tiempo le toma a una persona realizar cada una de estas actividades que nosotros hemos presentado acá. ¿Cuánto tiempo te toma un proceso mental en promedio? ¿Cuánto tiempo te toma presionar
una tecla en tu teclado? ¿Cuánto tiempo te toma mover el mouse hacia otro lado? ¿Cuánto tiempo te toma cambiar la mano del mouse al teclado, ¿no? Entonces, la manera en la que por lo general se escribe es así. K para presionar teclas, keystroking. P para mover el mouse de un lugar al otro. B para presionar el mouse, ¿no es cierto? B es un clic. O sea, es medio clic, digamos. H es homing, ¿cierto? ¿Cómo cambias del teclado al mouse o de la mano del mouse al teclado? D es drawing, cuando tienes que dibujar. M son las preparaciones mentales y R es la respuesta del sistema. Y estos son como tiempos promedios. Presionar sobre el mouse te puede tomar 0.1 segundos, ¿cierto? Entonces, presionar y soltar son 0.2 segundos. Esto es un clic. Tipear para una persona que es súper buena escribiendo, escribe 90 palabras por minuto, son 0.12 segundos, ¿cierto? El promedio es 0.28. Apuntar, mover el mouse de un lugar al otro, son 1.1 segundos. ¿Cierto? Si es que yo quiero mover el mouse de donde esté hacia mi flecha para la derecha, o de donde esté para dejar de compartir pantalla, o de donde esté para avanzar a la siguiente pantalla. Estos eran los primeros operadores con los que se estudiaba los sistemas interactivos, y por eso van a identificar que también están como súper asociados a computadores personales. Ahora los listados son como mucho más grandes porque la mayoría de las interacciones las realizamos sobre dispositivos móviles. Entonces incluyen otros elementos como drop down o como hacer scroll, que pueden estar más vinculados a otro tipo de acciones. Vamos a hacer un pequeño análisis a través de 3 métodos de cómo borrar un archivo del escritorio. Entonces, ¿cómo borro un archivo del escritorio? Método número 1, arrastrar el archivo a la papelera. Entonces, a ver, ¿qué pasa si estoy en mi escritorio y me doy cuenta que este archivo que tengo acá, este archivo que tengo aquí, sí, ya no me sirve? Entonces, lo que hago es, de manera como básica, ¿no es cierto?, seleccionar el archivo. Primero, entender todo el panorama, ¿no es cierto? Seleccionar el archivo, que es moviendo el mouse a donde está el archivo y haciendo un clic. Lo arrastro hasta la papelera y lo suelto. ¿Cuánto tiempo me toma esta actividad? Entonces vemos. Iniciar la acción. Casi siempre iniciamos con un proceso mental para intentar entender qué es lo que queremos hacer. Buscar el icono es otro proceso mental. Apuntar el icono que se encuentra sobre el escritorio es P, de pointing, ¿no? Presionar y mantener es B, porque solamente lo mantengo presionado y después lo arrastro hacia el tacho, que es pointing otra vez. Y luego tengo que soltar de nuevo. Entonces, la predicción en este caso es que me va a tomar 2 M's, 2 P's y 2 B's, que es 4.8 segundos. Denme un momento. Esto está acá. No, acá, perdón, la calculadora. Entonces, dos P's, 2 B's y 2 M's, ¿no es cierto? 4.8 segundos. Ahora, la siguiente acción es borrar el archivo del escritorio con el atajo Command Delete. Entonces, en lugar de buscar el archivo, seleccionar y arrastrarlo a la papelera, voy a regresar al archivo. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y presionar Command Delete. ¿Dónde está mi archivo? Acá está mi archivo, ¿no? Entonces, de nuevo, inicio con un proceso mental.
muevo el mouse a donde se encuentra el archivo, lo presiono, dejo de utilizar el mouse, presiono Command Delete y vuelvo mi mano al mouse. En este caso, inicio la acción de nuevo con un proceso mental, busco el archivo, que ya no es cognitivo, es perceptivo, apunto el icono, que es una P, pointing, presiono y suelto, porque ahora voy a utilizar el teclado. Entonces es B, B. Muevo la mano del mouse a mi teclado, presiono Command Delete, son 2 teclas, es K, K, y después muevo mi mano de nuevo al mouse. En este caso, P, B, B, M, M, K, K, H, H, que es 5.1 segundos. Entonces acordémonos. P, B, B, M, M, K, K y H, H. 5.06. Este es como un poco más específico, ¿no? En mi cálculo basado en estos aproximados es 5.1 segundos. Y ahora vamos a intentar hacer este último ejercicio, ¿no es cierto? Que es seleccionar el archivo. ¿Dónde está mi archivo? Acá. Seleccionarlo, dar clic derecho, buscar la opción que dice Delete. Move to Trash. Y eliminarlo. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las acciones? ¿Quieren hacerlo solitos o quieren que lo hagamos juntos? Juntos. Juntos. Sí, juntos. Ya, acá. Vayan anotando ustedes las letras, ¿cierto? Hablábamos de que siempre lo primero que hacemos es una M, como este proceso mental. Entonces tenemos ahora una M. Después buscamos el icono. ¿Dónde se encuentra el icono? Entonces mi icono se encuentra acá. Otra M, ¿cierto? Como parte de mi proceso mental. Voy a mover ahora el mouse de donde se encuentre sobre mi archivo. Entonces es una P de pointing. Y voy a dar clic derecho. Entonces B, B. Después de dar clic derecho tengo otra vez la lista y tengo que hacer un proceso mental para identificar hacia dónde quiero ir. Entonces ya vi que me voy a ir a Move to Trash y otra vez pointing hasta alcanzar el elemento que estoy buscando. Otra vez clic y suelto, ¿no es cierto? Es un clic down y clic up, que es Move to Trash y se borró. ¿Cuáles son los elementos que aparecían en el proceso? Acoliten. 2 M's, una P, a ver, mental, seleccionar otra P. A ver. A M, ver, dos mental, M's. ajá, Ujú. una P de point, Pointing. Ajá. luego clic, ¿no? Sí, Sí, clic, que es B, 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 ¿cierto? luego P otra vez, no, luego M, luego P otra vez, Ujú. y luego bottom y luego BB. BB. Ya. Ajá. 6.2, ¿cierto? Este termina siendo el proceso más largo. 6 y 6.2 segundos. Entonces, ¿cuál es el método más sencillo para borrar un archivo? Esto es como todo teórico, predictivo. Arrastrarlo, ¿no? Llegar acá y solamente, ¿dónde está? Uy, aquí. Mover y soltar. Pero ya sabemos que esto también va a depender en función de fit, de cuán lejos o cerca esté el archivo, ¿no? Mientras más lejos esté el archivo de la papelera, va a ser más difícil borrar y mientras más cerca esté, va a ser más sencillo.
Nosotros no vamos a trabajar a este nivel. No vamos a trabajar a este nivel, pero es importante entender lo que implican como estos diferentes modelos, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es utilizar esta lógica para plantear nuestro modelo de controles para el sistema que estamos diseñando, para nuestro sistema interactivo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes controles que forman parte? Estos son como solamente unos ejemplos, ¿no es cierto? Podemos controlar nuestro juego desde el teclado, desde el mouse, desde un gamepad, desde un joystick, un volante, una pistola de plástico como la de Duck Hunt, guitarras, baterías, sensores táctiles que son frutas que tocan, que generan voltaje, sensores de movimiento que identifican cómo te mueves, guantes de datos, headsets de realidad virtual. Hay como un montón de controles que pueden ser los controles que operan a los juegos que nosotros estamos describiendo, ¿no? ¿Qué otro control creen que podrían utilizar que no se encuentra aquí descrito? Nuestro cuerpo, los ojos. Nuestro cuerpo. Ajá. Nuestro cuerpo puede ser como una extensión del control. Sin embargo, para que nuestro cuerpo funcione, hay como diferentes tipos de sensores, ¿no? Uno pueden ser sistemas de visión de computadora que detectan los esqueletos, ¿no es cierto? Que pones las manos y saben cuáles son tus dedos, o que identifican tu cuerpo, como el Kinect, que son infrarrojos. O si no, también pueden ser, yo qué sé, acelerómetros que están conectados dentro de nuestra ropa o sobre nuestro cuerpo, ¿no? Los ojos también. Los ojos también. ¿En qué juego utilizan los ojos? En los juegos de Instagram. En los juegos en los filtros de Instagram. Las cejas, ¿no? ¿Han jugado Flappy Bird con la ceja? Solo con los ojos. Solo con los ojos. Es más difícil que con las cejas. Más difícil que con las cejas. Ajá, eso es también visión de computadora, ¿no? Súper, súper. Entonces, la evolución de los controles, ¿no es cierto? Ha sido como un proceso súper interesante desde solamente potenciómetros. Acuérdense cuando analizábamos la historia de los videojuegos. ¿Qué analizamos, no es cierto? Historia de los videojuegos en animación 2D. Sí. Los primeros juegos eran solamente estas perillas, ¿no? Como las perillas que forman parte de las cocinas. Potenciómetros que subían o bajaban el voltaje, que permitían generar movimientos. Las computadoras generan después como una innovación a través del teclado. Y en algún punto se desarrolla también el mouse, ¿cierto? Por otro lado, la Nintendo, con su primera consola, la NES, diseña este primer control, que es el cubito, que ya tiene como flechas para arriba, abajo, izquierda, derecha, y los dos botones, A y B. Que después, claro, los otros consolas, Xbox, PlayStation, vuelven como cada vez más elaborados, ¿no? Ahora los mouse de los gamers son como unas naves que tienen hasta todos los números integrados para que presiones con el pulgar y una serie de botones, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde en este momento identificar cuáles van a ser todas estas teclas o todos estos comandos o todas estas acciones que van a permitir realizar las diferentes acciones. Tenemos como ya cierta idea a partir del proceso que hicimos la semana pasada con nuestros modelos físicos, ¿no? ¿Cómo nos fue con los modelos físicos? Bien, solo que no Bien. tenía tantas manos. Entonces tuve que pedir ayuda a mis padres para que ellos presionen mientras yo movía. Súper, súper, ya los vamos a revisar, ya los vamos a revisar. Entonces, en base a esta definición de controles, ¿no es cierto? Y a los bocetos que hemos desarrollado, ya sean los bocetos de papel o los bocetos físicos,
vamos a empezar a diseñar nuestro primer prototipo digital. Por un lado, ejercicio de la clase, definir cuáles son los controles que van a operar cada uno de los elementos. Y por otro lado, vamos a diseñar como nuestro primer nivel, o vamos a empezar a prototipar nuestro primer nivel. Entonces, para eso vamos a hacer como también un complemento a la lección del día de hoy de Stencil. ¿Hasta acá preguntas? No, todo bien. De uno. Entonces, vamos con Stencil. Entonces, lo que hicimos, ¿no es cierto?, en el proyecto anterior fue terminar comunicando cada vez que se seleccionaba una de las monedas a través de una variable, ¿cierto? Y acuérdense que las variables en Stencil son estos atributos. Entonces, los atributos, generamos esta variable global que permitían que se comuniquen cada una de nuestras colisiones con este lugar donde se almacena información numérica. Y cada vez que había una colisión, se sumaba un valor, ¿cierto? Era igual a score más 1. La siguiente colisión, score era igual a score más 1 y la siguiente score a score más 1. Y ustedes dentro de la escena terminaron graficando, ¿no es cierto? Dibujando la palabra score y dibujando el número a partir de la variable identificada. Ahora, lo que vamos a ver es como, por un lado, esas son variables globales que permiten que se comuniquen diferentes momentos, ¿no es cierto? Diferentes funciones o diferentes escenas o actores mediante una caja de información. Vamos a ver ahora cómo también podemos afectar a cada una de las instancias de nuestras clases mediante variables locales. Entonces yo voy a abrir mi moneda para crear un comportamiento que la modifique y también voy a abrir mi escena, ¿cierto? Aquí están cada una de las monedas. Acá, en Actors, se encuentran cada una de las monedas que yo he ido ubicando. Están acá, ¿cierto? Moneda, 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 moneda. Entonces vamos a crear para mis actores uno que se llame cambio de color. Y en este caso vamos a, puede ser aquí, ¿no es cierto? When drawing, cada vez que se dibuje, vamos a intentar modificar o cada vez, o cuando se cree probablemente tiene más sentido. Vamos a desactivar. Entonces, cuando se cree, vamos a buscar dentro de los actores la variable de color. Ajá. Tint. Creo que con tinta la modificamos. Entonces voy a ir a mi actor. Pero no es esta exactamente la que estoy buscando. Vamos a ver color. En Properties. O en Draw. O en Effects. Apply Effect. Ajá. ¿Y este effect puede ser tinta? Sí. Entonces yo voy a modificar el color de mi actor.
Entonces, cuando se crea mi actor, vamos a utilizar una tinta al 100%. Entonces, las monedas son amarillas. Por lo general, vamos a hacerles a todas rojas. Así mismo, ¿no? Entonces, aquí es el actor que estoy seleccionando. Esto voy a borrar. Ya. Y vamos a ver qué pasa cuando me voy a la moneda, me voy a los comportamientos y le digo cambio de color. Choose. Entonces, grabo cambio de color y ejecuto el juego. Todas mis monedas deberían aparecer rojas en lugar de amarillas. Crucen los dedos que funcione. Ajá, ahí están. Entonces, ahorita tengo los efectos, ¿no es cierto? Ahorita tengo los efectos que están creados, pero todavía no hemos utilizado estas variables. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos las variables. Cuando nos fuimos a atributos dentro del ejercicio, ustedes crearon atributos que permitían que se comunique un evento que era la colisión con otro evento que ocurría dentro de la escena, que era dibujar el puntaje. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un color. Y el tipo de atributo, que es un tipo de variable, digamos, acuérdense, ¿no es cierto? Hablábamos de variables numéricas, que son como las más comunes, o las variables de texto, ¿no es cierto? Que son los de strings, o los booleans, que es verdadero o falso. En este caso vamos a utilizar variable de color, que ya viene predefinido. Vamos a decir color moneda, para ser como más explícitos. Y creamos este color moneda y voy a utilizar esto en lugar de darle un color específicamente. Y el momento en el que creo esta variable y le asigno al espacio donde debería ir el color, me permite que en cambio de color, ¿por qué no puedo? Y ahora, a ver, ¿qué pasa si vuelvo a abrir? Debería poder modificarle desde ahí, ¿no? Porque no le estoy diciendo nunca qué color es. Acá, ya, tenía que cerrar y volver a abrir. ¿Qué color quiero que sea la moneda? Entonces, fíjense que estoy en comportamientos igual. Voy a remover el comportamiento y volver a ponerle. Esto es algo que no tenía antes. Pero ahora, como estoy utilizando una variable y como no le he dicho nunca qué color es, yo puedo modificar desde acá, ¿cierto? Ya no desde el código. Entonces, aquí voy a decirle, quiero que todas sean verdes. ¿Ya? Y grabo y vuelvo a ejecutar. Y ahora todas mis monedas van a ser verdes. Súper. Entonces ahí están todas mis monedas verdes, ¿no es cierto? Pero siguen todavía, claro, ya tienen como esta característica de variabilidad, ¿cierto? Ya son variables. Pero decíamos como la diferencia entre una variable y una constante es que yo pueda manipularlas también de manera independiente, ¿no? Si no sigue siendo una constante, solo que está siendo como más sencillo modificarla. Entonces vuelvo a mi escena y lo que también veo es que cada vez que selecciono a una de estas monedas, tengo la capacidad de customizarla. Entonces, ¿qué es lo que puedo customizar aquí? A ver, voy a cerrar esto y volver a abrir mi laberinto. Y ahora, cuando intento customizar cada una de mis monedas, miren, esta era verde, pero aquí puedo decirle no, quiero que tú seas roja. Me voy a la siguiente moneda, digo customizar.
quiero que tú seas cian. A esta no le voy a tocar. Y a esta, en cambio, le voy a decir, quiero que tú seas amarilla igual. Y nada, voy a poder ver otra vez qué es lo que pasa. Ajá, ahora tengo ya de nuevo como esta capacidad de variar, ¿no? Y lo que puedes utilizar también estas variables para que generen diferentes acciones. Entonces piensen que las monedas que tienen una tinta amarillo me dan puntaje 1, pero las que tienen color azul me dan puntaje 10 y las que no tienen modificado me matan, ¿no? Entonces utilizo la misma lógica de las condicionales y la condición es la tinta que tiene la moneda para que genere un efecto diverso sobre mi personaje. Esto nos va a permitir completar la lección 4 de Stencil, que es la que tenemos que resolver la semana de hoy. Pero adicionalmente, yo quiero que vean otras cosas. A ver, voy a cerrar el Stencil, voy a volver a abrir porque no podía cerrar eso. Al prototipo que tenemos que llegar esta semana es un prototipo funcional. Acuérdense que solamente hemos revisado en taller elementos formales. A partir de la próxima semana trabajamos con elementos dramáticos. Lo que es interesante en Stencil es que hay muchísimas cosas que ya están semi resueltas. Entonces voy a crear un nuevo juego y voy a decir, ya, no quiero que el juego esté en blanco. Quiero partir de este kit, Jump and Run. Entonces, este juego me va a permitir, vamos a ver qué viene aquí ya por defecto. Entonces, en los tipos de actores, miren, hay un héroe y hay unas teclas, ¿no es cierto? Hay una escena y hay unos sonidos y hay unos grupos de tilesets y hay un montón de comportamientos. La cámara que sigue al jugador, qué pasa cuando mueres, efecto de slowdown, cómo camina, cómo se cae, cómo salta. Entonces veamos qué es lo que pasa cuando yo ejecuto mi escena ahora. Y gráficamente este es como un nivel suficiente al que tenemos que llegar. No necesitamos más que esto gráficamente, ¿cierto? Lo que sí necesitamos es empezar a experimentar con la capacidad de crear lo que a mí me interesa crear en este programa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces tenemos este bloque y la manera de controlarlo va a ser a través de las flechas. Entonces ahí es cuando camina, cuando regresa, cuando se agacha. Con Z salto, un comando medio raro, pero fíjense, ¿no? Esto es como suficiente para poder prototipar, para poder entender cómo voy a construir mi nivel. ¿Cómo va a ser este nivel para que me permita entender cuáles son las acciones que tengo que hacer? ¿Cómo logro superar este reto? Ah, podía cogerme de la pared y saltar, ¿cierto? ¿Cómo logro superar este reto de acá? Ah, puedo correr, agacharme y superarlo, ¿no? Y estas son las lecciones básicas para poder completar el primer nivel y para entender cómo se juega y para completar la mecánica del juego. Entonces, si este no es el tipo de juego que estamos haciendo, después, Stencil Forge es como una librería que tiene un montón de actores que están ya preconcebidos, que pueden ser menús, que pueden ser monedas, que pueden ser héroes, que pueden ser iconos que yo seleccione, o comportamientos.
Entonces podemos buscar, ¿no es cierto? Die. ¿Qué comportamiento? Fade out and die. Die in pit. Die in pit. Custom die. Die on collision. Entonces hay un montón de cosas que están predefinidas. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando conseguimos comportamientos y los juntamos, algunas veces pueden dar problemas. Algunas veces, sobre todo cuando no son creados por el mismo autor, ¿no? Entonces, identifiquemos qué es lo que queremos hacer. La otra alternativa, ustedes pueden buscar. Una de las cosas que no me gustan tanto de Stencil es que no es que tenga una comunidad demasiado grande, pero sí hay una comunidad igual de respaldo en Internet. Entonces, pueden buscar también tutoriales de juegos similares a lo que ya tenemos predefinido que nos ayude a construir, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer. Súper. Preguntas sobre Stencil, la lección y la actividad pendiente. Creo que no. ¿No? Buenazo. Entonces nos queda 1 hora de trabajo en equipos para que desarrollemos. La actividad pendiente vendría a ser la lección 4 de Stencil. La lección 4 de... Verás, la actividad pendiente es la lección 4 de Stencil. Y lo que también tenemos que trabajar es el prototipo digital y la definición de los controles que me van a permitir operar el sistema. Súper. Entonces, equipos. En este caso son Transformers y ¿dónde están las rubias? ¿Listos? ¿Listas para trabajar?